tardes. El siguiente podcast será acerca de la guerra ítalo-turca. Mi nombre es Luisa Serna y mi compañero Jair Mosquera y somos estudiantes de sexto semestre de Derecho y esta presentación corresponde a la asignatura de Derecho Internacional Público. La guerra ítalo-turca ocurre o transcurre entre el 29 de septiembre de 1911 y el 18 de octubre de 1912 y se da por culminada con la victoria del Reino de Italia y se firma el Tratado de Lausana o también llamado Tratado de Ouchy el 18 de octubre de 1912. Hola Luisa, buenas tardes. Claro que sí. Como parte de este conflicto, entonces teníamos al Imperio Otomano, ahora Turquía, y el Reino de Italia, hoy Italia. Como hechos históricos, vemos que si bien la guerra ítalo-turca ha sido catalogada como un conflicto irrisorio, se le considera como precursora de la Primera Guerra Mundial, ya que encendió el nacionalismo en los Balcanes. Los italianos derrotaron a los otomanos. Por ello, los integrantes de la Liga Balcánica, conformada por Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria, embistieron al imperio antes de que el conflicto con los italianos culminara. Esto provocó que los gobernantes otomanos ordenaran replegar a las milicias para poder enfrentarse a una nueva guerra. En el Congreso de Berlín de 1878, Italia reclamó el control de Libia. Entonces, prosigue Luisa con algunos hechos ocurridos. Bueno, Jair, te cuento que en 1902 Italia y Francia firmaron un tratado oculto que hizo efectiva la libertad de acción italiana sobre Tripolitania y Marruecos. Mientras tanto, en 1911, la prensa italiana empezó una campaña de propaganda colmada de confabulaciones a favor de la intromisión a Libia. Es por esto que el primer ministro Giovanni Joly, con el aval de las potencias europeas, le presentó una intimación a los gobernantes otomanos del Comité de Unión y Progreso, la CUP, con la mediación de Austria. La CUP alegó un plan de cederle el control de Libia con la condición de que no se utilizaran las armas y también estableciendo un protectorado oficial. No obstante, el ministro Joly se negó, hecho que derivó en el inicio de hostilidades en septiembre de 1911. En noviembre, en la batalla de Tobruk, Mustafa Kemal, mariscal de Turquía, logró un triunfo abrumador sobre el ejército de Italia. Por su parte, la prensa de los europeos se encargó de relatar el conflicto como una mera rebelión, pero la realidad fue que Kemal logró exterminar casi todo el cuerpo expedicionario de Italia. Parte de las motivaciones para que sucediera este conflicto estuvo motivado por las aspiraciones imperialistas de Italia sobre los territorios libios de Tripolitania y Cirenaica y el archipiélago de Caneso, a la sazón bajo el dominio de Turquía. Libia se caracterizó como una tierra rica en yacimientos minerales, abastecida por agua y que era protegida solo por 4.000 soldados. Su pueblo era adversario del Imperio Otomano y simpatizante de Italia. También entre las motivaciones podemos incluir una motivación política, ya que en 1881 Italia toma conciencia de estar perdiendo una posible área de influencia en el norte de África y el gobierno italiano apreció que las potencias europeas estaban posicionándose en el norte de África y se temía que Alemania estableciera en ese marco geográfico. En Cirenaica y Tripolitania, provincias dependientes de Turquía, se había establecido una importante comunidad italiana con intereses económicos y comerciales que movilizaba a los poderosos bancos italianos. Italia consiguió la aprobación en el sentido de dejar hacer por parte de Alemania, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Luisa, yo te traigo otra de las justificaciones, la expansión colonialista italiana. Pero ya Turquía estaba fracturada debido a la gesta de movimientos independentistas y separatistas. El Imperio Otomano y los jóvenes turcos acusaron a los armenios de traición, dando inicio al genocidio armenio, en el que se acabó con la vida de 1 millón de personas, casi el tercio de esa población. La guerra se dio por ese intento de seguir expandiendo el imperio italiano. Entonces Italia invade las regiones otomanas de Tripolitania y Cirenaica, logrando derrocar a los ya decadentes otomanos y así adicionar a la actual Libia. Italia se une al frente de la Triple Alianza cuando estalla la Primera Guerra Mundial con la muerte del archiduque. Te cuento, Jadir, que solo una operación militar fue importante en el verano de 1912, aparte de la apropiación de las islas.
ya que en julio se había realizado la embestida de 5 navíos torpederos italianos en el estrecho de los Dardanelos, y en septiembre Bulgaria, Serbia y Grecia alistaron sus milicias para enfrentar al Imperio Otomano, aventajándose de sus problemas, y en octubre Montenegro proclamó la guerra contra los turcos, iniciando así la Primera Guerra Balcánica. Por su lado, el Imperio Otomano, que se encontraba casi aniquilado, poseía enfrentamientos en distintos lugares y con diferentes enemigos. Luisa, como antecedentes te cuento que luego de los diferentes conflictos que durante los siglos anteriores había establecido el Imperio Otomano, ya este se encontraba bastante diezmado, al igual que su territorio. De hecho, era conocido como el enfermo de Europa. Chipre fue ocupada por los británicos, convirtiendo a Egipto en un protectorado. Esto ocurrió en el año 1882. Fue también un grupo de insurrección otomana llamado los Jóvenes Turcos, que derrocaron al régimen de Abdülhamid. Luego de esto, el sultán fue relevado por su hermano Mehmed V, y así la monarquía había perdido su poder de facto por el grupo de jóvenes. Muy interesante, Javier. Pero pocos años después, Italia le arrebata la región de Napolitana, actualmente Libia, durante la Guerra Corta, y también la pérdida de otros territorios en Europa durante las guerras balcánicas entre los años 1902 y 1913, cuando Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro le arrebatan Macedonia al imperio, y Albania obtiene su independencia, pero ya después se pelean entre ellas durante la Segunda Guerra Balcánica en 1913. Ya en 1914 se había armado el tablero geopolítico, esto desencadenando la Primera Guerra Mundial cuando asesinan al archiduque austrohúngaro en la ciudad de Sarajevo. El Imperio Otomano participó del lado de las potencias centrales, ya esto al mando de Mustafa Kemal. Luego de la Primera Guerra Mundial inicia la repartición de tierras y Turquía estaba destinada para los rusos, pero cuando estalla la revolución de bolchevique y con la caída de los zares, se desmantela todo el plan secreto de repartición de tierras. Te cuento algo y muy interesante, que esta guerra es recordada porque fue el primer conflicto desde donde se lanza la primera bomba aérea de la historia. Y lo interesante de esta impresionante victoria italiana fue que los italianos utilizaron la aviación en la guerra por primera vez en la historia, haciendo uso por primera vez de aviones caza y bombardeo. Luisa, muchas gracias. Me encantó mucho tu participación y acompañamiento, ya que tienes demasiada información de eventos ocurridos durante esta guerra.